Bienvenidos a mi canal Crecer en la Fe, donde te explicamos en forma clara y sencilla la palabra de Dios. Crecer en la Fe presenta la Escuela Sabática Descanso en Cristo, lección número 7. El descanso, las relaciones y la salud. El texto para memorizar se encuentra en Génesis capítulo 45, verso 5. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. En esta semana continuamos hablando de la vida de José, quien tenía una estrecha relación con Dios, tenía el don de interpretar sueños, además poseía la bendición divina. En la cárcel, José interpretó correctamente los sueños del panadero y del copero. Después que el copero fue liberado, José pasó 2 años más en prisión. Faraón tuvo sueños extraños que nadie de su reino podía interpretar. El copero se acordó del joven José y contó a Faraón cómo José había interpretado correctamente su sueño. José fue puesto en libertad y nunca se atribuyó la capacidad de interpretar sueños, sino que más bien le dio toda la gloria a Dios. No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis 41:16. José interpreta los sueños de Faraón y José propone posibles soluciones y acciones que debían seguirse para evitar los años de hambre. Por último, Faraón promueve a José como primer ministro. Lo casó con Asenat, con quien tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Con esta historia, esta semana responderemos la pregunta: ¿cómo actúa la gracia de Dios como fuente de sanidad, perdón y de verdadero descanso? Enfrentar el pasado. Génesis 42:7. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo que no los conocía y les habló ásperamente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Finalmente, la fidelidad y la confianza de José en Dios fue recompensada. Las bendiciones de Dios son a lo grande. Veamos. Primero, José es dotado de sabiduría. Segundo, José queda libre después de interpretar los sueños de Faraón. Tercero, José recibe poder y autoridad, ya que es nombrado primer ministro de Egipto. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y José se casa y tiene 2 hijos. Dios dio sabiduría a José en Egipto para administrar, mantener, enfrentar y aliviar. Administrar 7 años de abundancia. Mantener su integridad y fidelidad ante Dios. Enfrentar 7 años de hambruna. Y por último, aliviar las cargas con su familia. José, al volver a ver a sus hermanos en Egipto, los recordaba como personas celosas, envidiosas, asesinas, odiosas. Ahora, sus hermanos estaban delante de él, pero en circunstancias totalmente distintas de la última vez en que se habían encontrado. En sus manos estaba el castigo y el perdón, pero José se inclinó por la gracia perdonadora y transformadora de Dios. Recordemos que practicar los principios bíblicos en nuestras relaciones familiares no significa que debamos aceptar y tolerar cualquier tipo de abuso, ya sea físico, sexual o emocional. Cada uno es precioso a los ojos de Dios. Fuimos comprados con la sangre de Jesús y legalmente todos le pertenecemos a Él. Cualquier abuso que se haga, se está atacando lo que pertenece a Dios. Preparación del terreno. Génesis 42:21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. José ya había perdonado a sus hermanos. Su historia habría sido distinta si se hubiese dejado llevar por el odio, la ira, la amargura, la venganza y el resentimiento. José probablemente nunca habría prosperado en Egipto si no los hubiera perdonado. Perdonar trae sanidad. El perdón tiene que ver más con nosotros mismos que con las personas que nos hayan hecho daño. José sabía que los defectos de carácter, como el odio, la ira, la amargura, la venganza y el resentimiento, dañan y devoran la vida y perjudican la relación con Dios. Aunque José los había perdonado,
no estaba dispuesto a retomar sus relaciones familiares, arriesgándose a sufrir nuevos abusos por parte de sus hermanos. Por eso, José, a través de varias pruebas, despojó sus dudas sobre sus hermanos. Notó que estaban cambiando, notó que el Espíritu de Dios estaba trabajando en ellos para que se arrepintieran completamente. José quería que sus hermanos experimentaran el verdadero descanso, ya que habían vivido muchos años acosados por una conciencia culpable. Perdonar y olvidar. Génesis 45:4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. El perdón se ha definido como la disposición a abandonar nuestro derecho al resentimiento, nuestro derecho a la condena y a la venganza hacia un delincuente o un grupo que actúa injustamente. El perdón auténtico opta por perdonar a los demás, aunque no lo merecen, porque el amor perdonador de Dios llega a nosotros cuando no lo merecemos. Perdonamos porque Dios nos perdonó. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. Perdonar nos libera de la amargura, del odio, del pasado. Perdonar nos ayuda a avanzar, crecer, seguir. Avanzar en un mundo donde somos expertos en lastimarnos los unos a los otros. Crecer espiritualmente y en nuestras relaciones familiares. Seguir adelante con amor y aceptación. Solo cuando hemos experimentado en nuestra vida el perdón de Dios y lo reconocemos, estaremos capacitados para perdonar. El perdón no significa que no habrá consecuencias. El perdón no significa dejar que un abusador continúe con sus patrones abusivos. El perdón significa entregar nuestro resentimiento, entregar nuestro deseo de venganza a Dios. José, sabiendo que Dios es un Dios de oportunidades y que el perdón solo se alcanza por su gracia, José ofreció también una segunda oportunidad a sus hermanos. ¿Cómo ponerlo en práctica? Génesis 45:2. Entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. A fin de poder perdonar debemos admitir que nos han herido. Y cuando alguien nos hiere y causa daño, sentimos dolor, tristeza y angustia. En ocasiones las heridas pueden ser devastadoras. Podemos quedar destrozados, amargados, airados. En la historia de José lo vemos llorar cuando ve a sus hermanos nuevamente al revivir algunos de los sentimientos de su pasado. Podemos decir que José acudió a Dios en su enojo y depositó su rencor, sus cargas sobre Jesús, y de esta manera halló el camino del perdón. De ahí que el perdón, como el amor, es una decisión, más que un sentimiento. Podemos tomar la decisión de perdonar, aunque nuestras emociones y sentimientos quizás no concuerden con esta decisión. La otra lección que debemos aprender es que Dios sabe que es imposible tomar la decisión de perdonar con nuestras propias fuerzas, pero con su ayuda sí podemos. Todas las cosas son posibles para Dios. Marcos 10:27. En la cruz Jesús nos dio el máximo ejemplo del perdón. Al pedir a Dios por sus verdugos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Jesús nos está enseñando, primero, que no tenemos que esperar a que nuestro ofensor pida perdón. Y también nos está enseñando que podemos perdonar a los demás incluso sin que acepten nuestro perdón. ¿Cómo hallar descanso después del perdón? Génesis 45:28. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. La familia de José finalmente llega a Egipto. Dice las Escrituras: entonces Israel dijo a José: muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Génesis 46:30. No hay más secretos oscuros en la familia. Sus hermanos debieron de haber admitido su pecado, de haber vendido a José cuando le explicaron a su padre que el hijo que él pensaba que había muerto ahora era el primer ministro de Egipto. José reconoce que todo lo acontecido era un plan de Dios, como lo expresa en Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida
me envió Dios delante de vosotros. Finalmente llegó la reconciliación familiar. Todo parece perfecto, pero el tiempo mostró que todavía quedaban algunas heridas por curar. A la muerte de Jacob, los remordimientos, las dudas y el temor volvieron al corazón de los hermanos de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. El perdón de José no se basaba en sus propios sentimientos, sino en sus principios. Como lo expresó él mismo en Génesis 50:21, ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. José perdonó como Dios le había perdonado a él. Era consciente del plan de Dios para su vida. En el plan de Dios para nuestra vida no hay lugar para el rencor. Crecer en la Fe les invita a seguir estudiando la lección de escuela sabática y con ayuda de Dios nos vemos la próxima semana con una nueva lección. Les invito a que te suscribas, active la campanita y le des like. Bendiciones.